Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharnos nos ven. Saludo en primer lugar a todos los radiovidentes del norte que nos escuchan y nos ven en Antofagasta, a los radiovidentes de la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, región metropolitana, y también a los que nos escuchan y nos ven en el sur, en la frontera, en Temuco, y más al sur todavía, en la austral Punta Arenas, a través de las antenas de Radio Polar, que se suma a la transmisión de Desde el Jardín. Voy caminando ya por mi jardín y me acerco al patio de la escuela. Y siempre que entro en la escuela, además de que me emociono cuando escucho el sonido de las campanas y los niños, la vibración de la escuela, me encuentro con ella, con esa fantasma ilustre e inspiradora, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Entre las dimensiones de la pedagogía que fascinaba a Gabriela Mistral y que le interesaba, estaba la del contar. Tiene un bello texto que se llama Contar y que fue escrito el año 1929, donde dice que cada profesor de alguna manera es un narrador. Todos cuentan. El que hace zoología es un contador, dice ella, de la criatura león, de la criatura ave y de la criatura serpiente. El que hace geografía o botánica es también un contador. Y en el texto ella se detiene sobre qué es un buen contar y recuerda su infancia y dice, mi madre no sabía contar o no le gustaba hacerlo. Mi padre sabía contar, pero sabía él demasiadas cosas, desde su buen latín hasta su noble dibujo decorativo. Era un hombre extraordinario. Y yo prefiero acordarme de los contadores corrientes. 2 o 3 viejos de aldea me dieron el folclor de Elqui, y esos relatos, con la historia bíblica que me enseñara mi hermana maestra, fueron toda mi literatura infantil. Después he leído cuántas obras maestras del género infantil andan por el mundo. Yo quiero decir que las narraciones folclóricas de mis 5 años y las demás que me han venido con mi pasión folclórica después, son las mejores para mí. Son eso que llaman la belleza pura, los profesores de estética. Las más embriagantes como fábula y las que yo llamo clásicas por encima de todos los clásicos. Solamente un fragmento, pero que muestra el interés y la pasión que tuvo siempre Gabriela Mistral por el contar. Hoy día estamos aquí en el patio de la escuela con una profesora de tecnología y robótica. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con el contar. Ella tendrá que contarnos qué. Ella es profesora de tecnología y robótica de la Escuela Santiago de Guayaquil de Huechuraba y lidera un proyecto extremadamente interesante. Apareció por ahí hace poco una nota en el diario El Mercurio que se llama El Puente de los Cuentos. Y ahí nos vamos acercando a la palabra cuento, ¿no es así? Que según ellos mismos dicen, integra tecnología, creatividad y valores. Estudiantes de 7º y 8º básico crean cuentos infantiles. ¿Cómo los crean? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde los difunden? Pues la gracia de este proyecto innovador, vamos a conversar esta tarde con Lorena Martínez aquí en el patio de la escuela. Lorena, muy bienvenida, un gusto de conversar contigo mientras nos tomamos una choquita sentados aquí en el banco de la escuela, como hacen siempre los profesores, a veces una tacita de café en el recreo. ¿Cómo estamos?
Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, pues interesadísimo porque leí esa nota en el Mercurio y dije, yo quiero conversar con quien lidera este proyecto tan interesante. Primero quiero que me cuentes, Lorena, tú eres profesora de tecnología y robótica, ¿cómo llegaste a la pedagogía? Yo soy profesora de educación básica, ya Perfecto, me titulé en generalista básica y tengo la mención matemática. ya. Pero cuando uno empieza en la pedagogía, uno nunca está sola, siempre es como que acompaña a los profesores que tienen más trayectoria. Y en este acompañamiento eh, se dieron cuenta que mi habilidad iba más por las tecnologías. A mí siempre me ha apasionado las tecnologías y de hecho yo creo que mi primer computador lo tuve a los 14 años y nunca me separé más del computador. Lo desarmaba, lo armaba, lo echaba a perder. Entonces, siempre fue mi pasión la tecnología. Pero también mi otra pasión siempre fue enseñar. Siempre, siempre quise enseñar. Pero no existe como una carrera o una mención que tú puedas enseñar tecnología. De hecho, actualmente los profes de tecnología son profes de ciencia, de arte, pero no existe la mención de sí, de tal como tecnología. ¿Ya? Eh, Cuando vieron esta habilidad en mí de tecnología y justo empezó a promocionarse en la televisión la hora del código, que consiste en una hora de programación de los chicos, de enseñarle una hora de programación a través del juego. Y yo empecé a hacerlo acá en el colegio, le gustó a los directivos de ese tiempo que lo que estaban haciendo con los chicos, lo que estaban aprendiendo, y de esa forma me dijeron, Lorena, queremos que tú hagas tecnología, pero que en tecnología tú enseñes a programar. Y yo, Programa. a programar. Y yo, perfecto. Y ahí empecé a capacitarme en programación, en herramientas tecnológicas para la educación, para niños, desde primero básico, porque la idea es que fuera desde primero básico hasta octavo que llega al colegio. Me fui capacitando, tomando cursos, y de esa forma he ido aprendiendo más de programación y también a la vez enseñándole a los niños. Y de esa Oye, forma llegué Lorena, al... ya, y así llegaste a cruzar estas dos dimensiones, ¿no es cierto? Exacto. Lorena, cuéntanos un poco de tu escuela, la Escuela Santiago de Guayaquil, Huechuraba. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de alumnado hay? Háblanos un poco de la escuela donde trabajas y donde lideras el proyecto al que vamos a hablar de inmediato. Sí, la escuela, bueno, está ubicada en la comuna de Huechuraba. Es una escuela bien pequeña que tiene desde prebásica, que sería kinder, prekinder, hasta octavo básico. Y solo un curso por nivel. Ya tiene alrededor de 320 estudiantes. O sea, es como una Y comunidad que se conocen todos, ¿no es cierto? Una pequeña todos. comunidad que todos se conocen por su nombre, etcétera, ¿no? De hecho, todos los profesores aquí conocemos a todos los niños. Porque como son poquitos, le hacemos clase a todos, yo me paso en todos los cursos, entonces prácticamente uno los conoce a todos, a los apoderados, que siempre son como los familiares, se fue el de octavo, pero viene el hermano en primero, entonces, Y eso hace una diferencia, ¿no? En educar cuando uno está en un colegio donde todos se conocen. ¿Cuál es la diferencia, crees tú, en relación a un colegio más masivo, más amplio, donde el alumno pasa a perderse un poco la masa, por decirlo de alguna manera? que es más familiar, es súper familiar la comunidad, desde la relación que tenemos los profesores entre nosotros hasta la relación que tenemos con los niños, y es de respeto, con los apoderados, el hecho de que todos nos conozcamos, todos sepamos del otro. Aquí cuando le pasa algo a un estudiante, todo como comunidad completa, como colegio entero, no el curso solamente, sino que como comunidad completa corremos para poder ayudarlo, apoyarlo por las situaciones que están viviendo. De hecho, hay chicos que acá el horario de salida y muchas veces no se quieren ir de la escuela. Eso te iba a preguntar, porque ustedes trabajan con muchos niños que tienen vulnerabilidad, ¿no es cierto? Vulnerabilidad social, y por lo tanto me imagino que para ellos este colegio se convierte en una suerte de familia, por decirlo así, ¿no? Sí, De segundo hogar o de primer hogar, incluso diría yo. sí, de hecho los protege mucho a los chicos y eso hace que después ellos no quieran irse a sus casas. Nos ha pasado muchas veces que ya es hora en que los profesores nos vamos, que nos vamos mucho más tarde que los estudiantes, y todavía hay estudiantes acá en el colegio que no quieren irse, o cuando se van de octavo básico, vuelven en primero medio a vernos,
en segundo, cuando salen de cuarto medio, cuando ya están en las universidades, siguen viniendo a ver a sus profesores, a los que siguen acá, cómo sigue el colegio y algo que es muy común en los chicos que se van es que extrañan esta familiaridad que se da en la escuela. Lorena, ¿y cómo llegas tú? A ver, ¿cómo llega una profesora de matemática apasionada por la tecnología y la robótica a interesarse por los cuentos y por hacer este proyecto que se llama El Puente de los Cuentos? Lo que pasa, yo creo que aquí muchos profesores de tecnología se van a sentir reconocidos en el sentido en que siempre estamos buscando con quién trabajar en tecnología. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, un proyecto digital si no hay un trasfondo en esto. No hay un Entonces, contenido, si no hay algo que trabajar. exacto, entonces, ¿qué mejor que trabajarlo con algo que estén viendo en otra asignatura y de esta forma transversalizar esta materia? ¿Ya? Entonces, en esta búsqueda de qué puedo hacer, necesito enseñar a programarle a los chiquillos, pero de una manera divertida, de una manera que ellos se sientan reconocidos, hablando con la profesora de lenguaje, que también es encargada de la biblioteca escolar del colegio, me dijo, ¿sabes qué? Hay un problema con los chicos más grandes que no se están acercando a la biblioteca, porque en la biblioteca hay muchos cuentos que son infantiles, pero no hay cuentos para adolescentes. Entonces, ¿por qué no hacemos esto de que ellos, para que se acerquen a la biblioteca y vean los cuentos, vean los libros que hay, programen cuentos, trabajemos en historias, o que ellos creen historias, etcétera? Y yo le dije, qué buena idea. Y de ahí empezamos a ver que otra problemática que había en la escuela era que, a pesar de ser pequeña, los chicos más pequeños de primero, segundo, no se conocían con los de séptimo y octavo. Y como es una escuela pequeña, en el patio todos se encuentran y se pasaban a llevar, habían discusiones, que el niño grande me pasó a llevar, etcétera. Entonces, qué mejor que entre ellos se conozcan, le pongan nombre a esa cara que siempre ven, que todos los días ven. Y de esa forma se van a ir respetando uno al otro, conociendo, oh, ¿sabes qué? Me leyó un cuento. Entonces decidimos empezar a crear cuentos con los más grandes. Oye, Lorena, y de algunos de estos alumnos, los de séptimo y octavo, o sea, los más grandes, empezaron a crear cuentos y los crearon en el formato libro-álbum y en Sí, videojuegos interactivos. A ver, exacto. ¿cómo se hizo ese trabajo? ¿En qué consistió eso? Cuando tú hablas acá, el libro-álbum, el típico libro-álbum con ilustración, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, el típico libro álbum, eh, con imágenes que ilustren, que los chicos, los profesores también puedan sacar partido de estos libros álbum. Eh, entonces, los de séptimo y octavo se convierten primero en escritores, porque tienen que crear sus libros, tienen que ver qué temática, incluso ha pasado que son temáticas que suceden en sus vidas, incluso cosas que ellos hacen, cosas que ellos han vivido, pero llevándolo a un ámbito más infantil. Luego ellos son diseñadores, se convierten en diseñadores porque son ellos los que crean estas imágenes a través del diseño digital. Ellos crean estas imágenes para sus libros, las portadas, los personajes, los dibujos, todo esto lo van creando ellos. O sea, en el fondo ellos participan en varias etapas de lo que es la edición de un libro, ¿no? Por un lado, la escritura, esa es Exacto. una, todo un trabajo que requiere corrección, que requiere, bueno, en Sí. fin, ya, el estilo, ya. Y después viene el diseño, que también es muy importante, ¿no es cierto? Y luego la programación, ¿no? Y Son luego distintas dimensiones y en la termina con elaboración de los la, cuentos. exacto, y termina con la programación en donde ellos utilizan el ambiente, el contexto de los cuentos que ellos crearon, los personajes que ellos crearon para construir un juego, un videojuego, utilizando la programación visual que se llama Scratch, eh, y confeccionan juegos para que los niños, una vez que les cuenten el cuento, después puedan jugarlo y de esta forma enlazar el aprendizaje entre la historia
que ellos escucharon con lo que están jugando. Claro, es distinto que un simple jugador pasivo de que está jugando videojuegos solo en un celular, ¿no es cierto? Exacto. Es diferente, es distinto. Sí, es distinto porque aquí se genera una conexión. Desde que ellos Exactamente, claro. son los creadores de estos cuentos, pero además ellos mismos le cuentan estos cuentos a los chicos, ellos mismos, y, y, y es Se como, transforman en oh, narradores de alguna manera, ¿no? también, Se transforman en se narradores, ¿no? exacto. Y la relación que se genera, porque es como, eh, profesora, mi cuento, le gustó a los niños chicos, le gustó esta parte, encontraron graciosa. Entonces son actitudes que ellos no esperaban de los niños de primero y segundo básico frente a los cuentos que ellos mismos crearon. Se sienten como orgullosos y esto pasa a ser parte de la historia del colegio. De hecho, ya los cuentos van quedando acá y los chicos vienen a preguntar por los cuentos de los que inventaron los niños de octavo, preguntan por los cuentos, quieren que se los lean de nuevo. Entonces se va generando una historia de la escuela también a través de estos cuentos. Una especie de comunidad de Exacto. narradores y receptores de cuentos, ¿no? Ahora, en la primera fase entiendo que los alumnos escriben esto en Google Docs. Me gustaría que nos contaras qué es ese Google Docs, qué significa el trabajo ahí, cómo se hace, cuál es. Cuéntanos, ¿cuáles son las habilidades que requiere trabajar en ese tipo de formato? A través de la planificación ellos van trabajando el cuento. Primero van planificando en dónde quieren que pase, cuáles son los personajes. Incluso lo que se escribe como un primer boceto no es lo que termina siendo el cuento al final porque a medida que lo van mejorando esto va cambiando. Google Docs más que nada como un documento tipo Word, pero generado por Google, porque acá la Comuna Huechuraba tiene un convenio con Google en donde nosotros podemos ocupar todas las plataformas de Google de forma gratuita. De hecho, los chicos cuentan con correo electrónico, cuentan con Chromebook, contamos con Internet, contamos con todo lo necesario para realizar estos tipos de actividades tecnológicas. De hecho, el colegio cuenta con el sello tecnológico. Entonces, contamos con todas las herramientas que se puedan trabajar. Y Google Docs, algo que permite el trabajo grupal, en donde en un documento pueden ingresar más de 2 estudiantes, pueden ingresar 3. Entonces ellos van escribiendo su idea, van completando los documentos, el formulario que llegan al principio con las ideas, la lluvia de ideas de lo que quieren crear, para luego ir bajando, centralizando todo lo que ellos quieren hacer, lo que sí quieren contar, hasta llegar a un cuento ya más elaborado, con inicio, desarrollo, final. Oye, y entiendo que también usan herramientas de la inteligencia artificial para mejorar la redacción. Y aquí te quiero hacer una pregunta específica, porque se ha hablado mucho de la irrupción de la inteligencia artificial en el colegio, como herramienta positiva o como herramienta negativa. Algunos dicen que entregarle toda la inteligencia artificial es quitarle al alumno la capacidad creativa de crear, pero depende cómo se use, cuál sea la manera en que es incorporada dentro del proceso pedagógico. Y eso me interesa mucho la experiencia de ustedes en esto, Sí. en esta dimensión de la inteligencia artificial en la sala de clase y además aquí en la preparación de un cuento, digamos. Sí, algo que ocupo mucho en las clases es la inteligencia artificial, porque yo siento que llegó para quedarse. Ya no nos podemos hacer los les y sacar la inteligencia artificial porque es algo que llegó para quedarse. Un ejemplo que yo siempre doy es, por ejemplo, cuando se inventó la calculadora. Ujú. ¿Ya? Cuando se inventó la calculadora se prohibía la calculadora en clase, que no, que tienen que aprender a sumar, etcétera, porque no van a andar con una calculadora en el bolsillo. Pero ahora todos andamos con una calculadora en el bolsillo y es como lo mismo que va a pasar en el futuro con la inteligencia artificial. Pero hay que saber usarla. Toda tecnología hay que saber usarla, porque en malas manos se convierte en un arma, en buenas manos se convierte en una poderosa herramienta. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a los chiquillos, a cómo usar esta herramienta, a cómo Y usar. eso me interesa, cuál es la forma en que ustedes usan la inteligencia artificial? Cuéntanos un poco eso, porque me parece muy interesante compartir esa experiencia.
Los chicos, en un principio, cuando ellos crean sus cuentos, ellos no buscan en la inteligencia artificial nada de esto, porque aparte como es séptimo básico, como que no ocupan mucho esta herramienta. Ellos en un principio, cuando crean sus cuentos, cuando los cuentos están listos, se van dando cuenta que hay problemas de narraciones Ujú. o de ortografía. Entonces, ellos utilizan la inteligencia artificial para poder mejorar estas narraciones, pero más que nada la edición del texto, sin cambios de historia o mejorar la ortografía, ¿ya? Ujú. Y luego en una segunda etapa que lo utilizan es como para ayudarlos a visualizar el libro. ¿De qué forma visualizan el libro? Le ayudan, piden ayuda a la inteligencia artificial de cómo podría ser, por ejemplo, la página 1 de la historia. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Lo ayuda, así como puedes poner un personaje central con un fondo en el bosque, etcétera, y eso va ayudando a visualizar esto, cómo va a ir quedando el libro, si ellos quieren hacer cambios, si no quieren hacer cambios, pero porque muchas veces los chicos se complican con tantas imágenes, o ponen muy poco, o no ponen muchas imágenes, que no es la idea del libro álbum, y con la inteligencia artificial los van visualizando. De esta forma se van ayudando de esta herramienta. Y en la tercera fase, ellos programan videojuegos basados en los cuentos que crearon con Scratch. ¿Cómo se hace ese trabajo? Inmediatamente veamos cuál es la diferencia de un alumno jugando videojuegos, como decíamos recién, para alienarse o para alejarse de su propia realidad, y un alumno creando, programando videojuegos a partir de sus propios cuentos. Un alumno que crea videojuegos está desarrollando habilidades para el siglo XXI, porque entre la resolución de problemas, la creatividad, eh, a diferencia de un estudiante que esté solamente jugando, porque un jugador es un usuario. Alguien que programa es un creador de tecnología. Y eso es lo que necesitamos en el siglo XXI, son creadores. Ellos lo programan a través de bloques. El lenguaje que se utiliza en Scratch son bloques. No es un lenguaje tipo Matrix que uno ve en las películas, eh, de informáticos, no, es un lenguaje que se utiliza en bloque, es muy didáctico, es como si fueran piezas de puzzle, en donde se va uniendo una pieza con otra para ir formando un programa. Y eso facilita la comprensión de los chicos cuando están empezando a programar, a entrar en un lenguaje más familiar y que se den cuenta que en realidad la programación no es algo difícil y no es algo de expertos que estudien años, ingeniería en informática, sino que también puede ser un tipo de lenguaje ameno que los chicos pueden crear y construir videojuegos, historias a partir de una programación más simple y de un lenguaje más simple. Eh, Te quería preguntar sobre qué ha pasado con estos alumnos que han pasado por toda esta experiencia creadora, que tú has descrito muy bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Han vuelto a la biblioteca? ¿Van a buscar libros? ¿Se interesaron por leer cuentos? ¿O esto los alejó? A ver, ¿qué efecto produjo? No, Eh, lo acercó harto a los chicos a la biblioteca, tanto los grandes y también muchos los pequeños que van en búsqueda de estos libros, porque cuando hacemos el proceso de socializar estos cuentos, en donde los grandes cuentan la historia a los más pequeños, entre ellos se comentan, oh, sabes que a mí me contaron la historia del gato y me gustó mucho, entonces después llegan otros a leer la historia del gato porque por lo que le contaron le interesó. Y también a los grandes se van dando cuenta, por ejemplo, sexto se da cuenta de que en séptimo va a tener que empezar a crear esta historia, de que va a llegar un momento en que va a tener que ser creador, de que va a tener que editar, de que va a tener que crear un videojuego. Y esto hace que ellos vayan a ver esta historia, vayan a conocer estos cuentos que van quedando en la biblioteca para ir tomando ideas de lo que viene el próximo año. Entonces, se han acercado bastante los chicos en general ha servido bastante este proyecto. Y no tan solo para acercarse a la biblioteca, sino también para que se conozcan entre los estudiantes, para que sepan, el autor de este libro es ese niño que está en octavo, el autor de este libro es ese niño que está en séptimo, entonces se van conociendo entre ellos.
Oye, Lorena, ¿y cuál es la proyección de lo que están haciendo ustedes? A ver, ¿quieren proyectarlo a otros niveles, seguir avanzando? ¿Cuál es el sueño hacia adelante con este proyecto? Uy, el sueño, tenemos justo con mi... Tienen muchos sueños, Sí, claro, me imagino. claro, desde, no sé, nos gustaría cambiar también un poco de historias a que los chicos pudieran hacer su historia de novela, de terror, eh, también hacer un repositorio virtual donde tengamos nuestra página de internet, poder crear un podcast con los chicos donde comenten estos cuentos. eh, Tenemos así como muchas cosas que queremos hacer relacionado también con la tecnología, con las historias de cuentos, con las narraciones, y que los chicos se vayan desenvolviendo más, puedan desarrollar también mejor su personalidad y le quiten un poco el miedo a presentar algo y a partir de algo que ha sido creado de ellos y que es un tema como lo crearon ellos, solo lo conocen ellos y eso le va a entregar seguridad a los chicos. Yo te quiero agradecer, Lorena, esta conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela, en que tú nos has contado el proyecto del Puente de los Cuentos de la Escuela Santiago de Guayaquil de Huechuraba, una propuesta absolutamente innovadora, interesantísima, que cruza la tecnología con la literatura, con los jóvenes de séptimo básico, con los pequeños, que genera unidad, una iniciativa realmente notable. Unas felicitaciones a ti que dirige este proyecto, a todo el equipo del Colegio Santiago de Guayaquil. No sé si quieres añadir algunas palabras o decir algo al final de esta conversación que quieras compartir con nosotros, Lorena. Sí, no, gracias por la invitación. Ha sido muy ameno poder contar esto, lo que estamos haciendo, este proyecto que se ha ido impulsando prácticamente desde los estudiantes, porque son ellos los que hacen todo. Nosotros llevamos a cabo como lo que los chicos deben hacer, pero el trabajo lo hacen ellos. ¿Ya? Y también a mi colega con la que hago este proyecto, que es Mariel Flores, que ella es también parte importante de este proyecto, porque es la que me apoya en todo lo que es lenguaje, literatura, la creación de cuentos, que es un Interesante, pilar. es un trabajo interdisciplinario, como debe ser el trabajo en la escuela, así que excelente, me parece fantástico que sigan trabajando, que sigan liderando ahí desde Huechuraba en esta línea educativa. Gabriela Mistral, que era una gran innovadora, en su tiempo, que era casi un escándalo introducir la radio en la sala de clase, era ferviente partidaria, estaría feliz acompañándola y observando, y a lo mejor escribiendo algún artículo sobre lo que están haciendo ustedes en el liceo. Muchas gracias, Lorena, fue un gusto conocerte y conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Igualmente, muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos radiovidentes, recordarles que mañana nos volvemos a ver acá en el jardín a las 8 de la tarde. También decirles, primavera feliz en Sheraton Santiago, nada más agradable. Súmate a los Wine and Child Nights todos los viernes con música en vivo, disfruta de los almuerzos buffets sabatinos y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton Santiago, lo más parecido a estar de viaje. Mañana de nuevo, a las 8 de la tarde, vuelvo a abrir la verja de madera de este jardín para seguir paseando y conversando con ustedes. Gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Sheraton Santiago.